¿El líder nace o se hace? Bueno, a esta pregunta vamos a intentar responder en los siguientes minutos. También, ¿cómo se forma un líder? Si se forma o verdaderamente uno ya nace con ello y no hay manera de aprender. Bueno, pues para hablar de esto, sobre todo en el campo de la educación, que es su campo, aunque por supuesto extrapolable a otros campos, se encuentra hoy con nosotros Olimpia Mozo. Ella es directora de equipos y forma directivos en centros educativos. Bienvenida. También se encuentra con nosotros Laura Postigo. Se dedica al asesoramiento educativo familiar, es algo además muy interesante porque aquí los miembros de la familia son diferentes y también el campo del liderazgo aquí habría que analizarlo, y es directora de escuelas de padres en centros educativos también. Bienvenida y gracias. Muchas gracias. Y también Marta López Jurado, profesora de educación de la UNED. Bienvenida, Marta. Gracias, Isabel. Hemos empezado diciendo si el líder nace o se hace. Pues bien, es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Verdaderamente se aprende a ser líder? Claramente, se aprende a ser líder. Al margen de las cualidades que podríamos identificar de lo que es el líder, hay cualidades que pueden ser innatas, pero realmente el líder aprende a ser líder. Es decir, no hay personas que nacen con unos dones de manera así individual, para pocos y permanente, sino que el liderazgo es situacional, entre otras cosas, y también está hecho de cualidades de normalidad. Es decir, que el líder no es un ser extraordinario, ¿no? El líder es una persona que definitivamente el núcleo de su liderazgo está en la coherencia. Ahí radica todo. Luego podemos tener otro tipo de cualidades, pero a la hora de la verdad, si el liderazgo es una persona que hace que las demás personas le sigan a la consecución de un objetivo, para yo seguir a alguien necesito confiar en alguien. Y al fin de cuentas, yo confío en alguien que es coherente. La coherencia, desde luego, una virtud, pues que no se prodiga demasiado, pues significa precisamente un poco hacer lo que se dice y actuar también como se dice. Eso es algo bastante difícil, ¿verdad? Sí, efectivamente. A ver, yo diría que el liderazgo se hace, efectivamente, pero también, evidentemente, hay personitas, yo las he visto en educación infantil, que apuntan ya, líderes apuntan, luego eso hay que hacerlo crecer, hacerlo potenciar, etcétera. Pero vamos, me parece a mí que yo diría que son las dos cosas. La segunda pregunta... No, decía que dentro de los centros, pues de los centros educativos también, en los que pues se imparte asesoramiento y además se forman familias, se forman líderes, y de ahí, y siguiendo un poco la contestación primera, se ve pues esas personitas, en este caso, claro, serían los niños, que apuntan y también se apunta más hacia ellos o se apunta hacia todos, porque verdaderamente, por ejemplo, en un aula todavía son personas sin formar, personas que están incipientes. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que el buen profesor, que tiene mucho de líder, tiene que saber sacar de cada tú el mejor tú. Por lo tanto, él se dirigirá a todos, pero luego, efectivamente, habrá unos que despunten de una manera y otros que despunten de otra. Pero entre las características del buen profesor y del líder propiamente está en hacer crecer a cada uno en lo que puede crecer. Y entonces, en ese sentido, es como un descubridor de líderes. Y la experiencia de Laura Postigo en esto es que hay un líder latente en todas las personas, y además hablábamos de coherencia, pero también aquí me gustaría hablar de mando, porque parece que asociamos que aquel que manda es el líder. No siempre es así, y tampoco a todo el mundo le gusta mandar. Bueno, hay gente que tiene un puesto, y la gente que tiene un puesto se le da una potestad de ser jefe. Otras personas tienen un prestigio, que es lo que les da autoridad. La autoridad es el reconocimiento de un saber públicamente. Todo el mundo sabe que esa persona es una persona válida en el terreno profesional, el terreno personal. Puede ocurrir que haya gente que tenga autoridad y no tenga poder. Hay gente que tiene poder y no tiene autoridad. Y hay gente que unifica las dos cosas, poder y autoridad, ¿no? En último término se podría decir, el puesto me lo dan y la autoridad me la tengo que ganar. O sea, simplemente por tener un puesto no tengo autoridad. Por ejemplo, aquí estaría claro el profesor. La figura del profesor
pues tiene autoridad o la debe tener, aunque no siempre la tenga, porque verdaderamente ha conseguido este puesto de trabajo por sus conocimientos normalmente, pero sin embargo luego se tiene que enfrentar a una clase y ahí el principio de autoridad tiene que estar presente. ¿De qué manera? ¿De qué manera también se puede enseñar? Porque estábamos hablando de los niños, pero aquellos profesores que se enfrentan sobre todo a sus primeras clases, pues a ser el líder de esa clase, que es lo que debe ser. Decíamos antes, ¿no? El principio de autoridad está en ese saber reconocido, es decir, una persona tiene que ser un buen profesional. Bueno, el profesor puede ser un buen profesional, pero puede no ser líder. Entonces, en último término, una persona tiene que estar bien preparada. Y luego una cuestión bastante complicada es manejar un aula. Manejar un aula requiere años de experiencia. O sea, decir que una persona, un profesor joven, no consigue manejar un aula desde la primera vez. O sea, que poco a poco vas viendo los resortes que los alumnos pueden tener, sobre todo los adolescentes. Pero en último término, un alumno percibe desde el principio que esa persona que tiene delante es una persona a la cual le vas a importar. Y en ese comienzo ya se empieza a dar la confianza que permite que la gente le siga. Es decir, una persona inspira confianza porque también me la da. Claro, luego la cuestión sería decir qué profesor puede inspirar confianza. Y vuelve a radicar en cuestiones de tipo personal, es decir, cómo es esa persona, ¿no? Porque se enseña mucho más por lo que es que por lo que se dice. Sí, bueno, yo a este respecto, estamos hablando de si el líder nace o se hace. Claramente la cualidad que me lleva a tener autoridad es una libertad conquistada que ha ido creciendo con una motivación clara de orientación hacia la persona del otro. Entonces, esa autoridad se conquista cuando a mí me importa la gente con la que me relaciono. Eso los alumnos lo captan. Luego, si es un profesor muy novel, pues tiene que aprender a poner límites en sus clases, tiene que marcar claramente por aquí no se pasa, porque quien mando soy yo. Al principio tiene que ser muy radical, igual nada arrebatador ni nada entusiasmante, se tiene que pasar de ogro, pero no importa nada, él tiene que marcar los límites y esa cualidad del líder es adquirida. Es verdad, como dice Olimpia, que ya se ven despuntar a gente con una gran arrastre en su propia personalidad. Son muy pequeños, pero ellos quieren mandar, protagonizar, ir por delante, decir y hacer lo que ellos digan. Sin embargo, todo eso que es fuerza de una personalidad, tiene que llegar a ser fuerza conquistada hacia una meta. Porque aquí Olimpia Mozo nos puede decir, como formadora de directivos, además en centros educativos, que uno puede tener esa personalidad arrolladora, pero también se tiene que saber autocontrolar y cuando alguien dirige tiene que tener otras cualidades, como pueden ser la empatía u otras, para ponerse en el puesto del otro. Sobre todo, decir que mandar es algo bastante difícil. Sí, es que yo distinguiría entre gestionar y mandar, e incluso gestionar y dirigir. Gestionar es relativamente fácil porque se gestionan las cosas. Dirigir es más difícil porque se dirigen personas. Y por lo tanto, el directivo, su primer interés tiene que ir por las personas. Y claro, una empresa, cualquier empresa, una empresa educativa, es un conjunto de personas organizadas. Y organizadas mediante por una persona que es el líder, o que es el jefe, o que es el directivo. En la línea de lo que decía antes Laura, ¿le siguen o no le siguen? Mandar es relativamente fácil. Lo que es difícil es que la gente te siga. Y te sigue la gente porque se fía de ti, te dan su confianza. Es verdad que tú das la confianza también, pero lo importante es que muchas veces digo que el directivo es un vendedor de confianza y el de enfrente se la compra o no se la compra. Al final, eso lo detectan muy bien tanto los otros directivos del equipo como los profesores de un centro educativo, si de ese directivo se pueden fiar o no. Un directivo es un líder, en el fondo, aúna libertades en torno a proyectos. Pero fíjese que cuando estamos hablando aquí de todo esto, pues muchas personas que nos están escuchando piensan, y ya me pongo no solamente en el lugar del profesor o en el lugar del directivo, sino, por ejemplo, en el lugar del padre, que también vamos a entrar ahí, puesto que también asesoran pues a familias y a padres.
Y muchos pensarán, bueno, yo le doy toda la confianza del mundo a mis hijos, o por lo menos eso intento ser coherente. Bueno, sin embargo, no consigo ese liderazgo y además no me hacen ni caso. Sobre todo estamos viviendo unos momentos quizá un poco complicados en este sentido. Ahora hablaremos de ello. Se pueden sentir hasta frustrados en el sentido de decir, bueno, yo doy confianza, pero no me la compran, como decía muy bien Olimpia Moz. Bueno, Isabel, un padre se tiene que plantear en primer lugar, ¿yo a dónde quiero llegar? Porque un líder es una persona que está orientada, que sabe a dónde va. Y lo primero que tiene que saber un padre de familia, yo a dónde quiero ir con mis hijos. Mi máximo es darle todos los caprichos que quieran, pues no va a liderar mucho, porque el valor del tener no es más que uno de los muchos bienes que el hombre quiere alcanzar. Yo quiero que el día de mañana, ¿qué pretendo con mi hijo? Pues que sea un buen profesional, que sea una buena persona, que sepa ser amigos de sus amigos, y entonces tengo que ver el camino que me lleva a eso. Y ahí es todo un proceso, pues de darle cancha, de dejar que se equivoque, de rectificar. Sí, pero yo me preguntaba también un poco en cuanto a la confianza de la que nos hablaba, pues muchas veces se da confianza y hasta se da demasiada confianza. Entonces, ¿hasta qué punto? Es otra cosa quizá a nivel directivo, pero sí como padre es muy complicado poner esos límites y a la vez dar confianza y a la vez ser coherente, que son pues las tres patas en las que nos estábamos moviendo a lo largo del programa. Bueno, yo creo que ahora mismo se podría hablar de permisividad, que es un ejercicio de la autoridad, que falta ejercicio de la autoridad en último término, ¿no? Quizás se pone en primer lugar la paz familiar, es decir, lo que más me importa es tener paz y, por lo tanto, ceder. En otro extremo estaría el autoritarismo y en medio el correcto ejercicio de la autoridad, ¿no? Entonces, en ese correcto ejercicio de la autoridad, en la línea de lo que decía antes Marta, un padre y una madre tienen que saber qué quiero conseguir de un hijo mío, ¿no? Yendo muy a lo esencial, es decir, porque a veces hay padres que exigen en cosas muy superfluas y en cambio ceden en cosas de verdad importantes, ¿no? A veces cuando se manda en casa, yo alguna pregunta que le hago a los padres le digo, vamos a ver, pero esto que estás pidiendo y que es obligatorio, ¿protege algún valor? Es decir, a veces hay padres que dicen, quiero que en casa el niño esté en chándal. ¿Qué valor protege que esté en chándal, no? Hombre, es más importante que digas, quiero que un niño sea generoso, porque el padre al fin y al cabo construye el corazón de un hijo, ¿no? Entonces, ejercitar de manera adecuada la autoridad es tener claro qué quiero conseguir de mi hijo, ¿no? Y a veces conlleva guerra, conlleva que la vida familiar se puede poner complicada precisamente porque los padres tienen que no ceder, ¿no? Pero ahí está, ese equilibrio que decíamos antes, es decir, cuando yo quiero y tengo claro que no voy a ceder en esta cuestión, no cedo. Pero hay muchas otras cosas muy opinables que se pueden de otras maneras que necesariamente un padre o una madre no tiene que estar exigiendo desde la mañana que ya te vistas, que te laves el desayuno, Quiero decir, o sea, que hay que ir a lo esencial y quizá ahí es lo donde tiene que ser uno inflexible. Porque cuando hablamos además de liderazgo estamos hablando, por supuesto, de valores, sobre todo de valores. Hemos hablado de algunos, pero supongo que el líder será aquel que no solamente los tenga, sino que de alguna manera los sepa transmitir a los demás y cree esas situaciones en las que todo parece correcto. Yo diría que más que tenerlos, el líder es más que tenga. El tener es algo accidental. Cuando uno ha tenido la suerte de haber tenido un padre líder, una madre líder, un jefe líder, uno nota que allí hay esencia. Y en la línea de lo que decía Aristóteles, el viejo Aristóteles, o sea, la rectitud, lo recto no se quiebra por ninguna parte. Entonces ves que allí hay una persona recta, puede doblegarse un poquito, puede cansarse, pero hay algo que lo mantiene firme. Y ese mantener firme yo diría que es lo que es una persona. Cuando una persona es íntegra de verdad, diría, valora por encima de todo la verdad, dice la verdad, si en algún momento no dice la verdad, sabes por él que no te la está diciendo. Entonces es que se educa, se forma, se ayuda fundamentalmente con el ejemplo. Recuerdo el ejemplo de mis padres, recuerdo el ejemplo de algunos jefes, líderes que he tenido, y aquellas personas fundamentalmente eran. Yo quiero aportar aquí, porque la palabra valor está al cabo de la calle y mucha gente no sabe, ¿no?, de qué van.
Bueno, son bienes para la persona. Y hay bienes de muchos tipos, pero hay uno que es valor, realidad, que es el valor del hombre, de la persona, de cada uno de nosotros, que es único, irrepetible, intransferible, no es sumable con otro tipo de bienes. Es única, cada persona es única, y esa interiorización de que cada uno de nosotros somos valor, que la persona es fundante del resto de los valores, porque con su libertad puede hacer cantidad de cosas, eso es lo que un líder tiene interiorizado. Es decir, hay una gran diferencia entre tratar a las personas como lo que son, unas joyas, cada una es única, o tratarlas como medio para o en función de mis intereses o de mis propios bienes. Y para terminar, porque no tenemos más tiempo, cuando hablamos de centros asociados, de centros educativos, y hablamos de líderes, ahí vemos a padres, familias, profesores, directivos, es decir, cada uno debe estar como en su puesto y a la vez ejercer el liderazgo. ¿De qué manera se puede aunar y conjuntar todo eso, sobre todo cuando ustedes están asesorando a los centros educativos? Bueno, lógicamente se puede decir que hay una autoridad en cascada, ¿no? O sea, a la cabeza estaría un director. Si tiene equipo, el director cuida a su equipo. El equipo directivo cuida a sus profesores y los profesores al final cuidan a unos padres y a unas familias, ¿no? O sea que en principio, lógicamente, radica un poco en la cabeza. Es decir, o sea, yo quiero cambiar un centro educativo, quiero mejorarlo, tengo que empezar por la cabeza. O sea, en último término, un centro educativo es lo que es su director. O sea, sin caer en personalismos, pero eso es así, ¿no? Antes decía, ¿no? El director tiene que cuidar de su equipo, ¿no? ¿Qué es cuidar? Pues cuidar es estar al servicio de necesidades, no de deseos. Seguiremos hablando de liderazgo en otros programas porque se nos ha quedado muchísimo en el tintero. Muchísimas gracias a las tres. Nada, Isabel, a ti.